principio de la garantía de audiencia que tenemos o que tienen las autoridades que pudieran estar involucradas en este tema. Si algunos ciudadanos o sus familiares están considerando que la autoridad municipal probablemente violentó alguna disposición, si la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque sí escuché hoy en la mañana que iniciarían una queja de oficio y una investigación de oficio, consideran en principio que se está precisamente atentando contra el principio de presunción de inocencia. Sí, como decían hace un momento, probablemente pudiera haber algún integrante de alguna de las corporaciones policíacas que indebidamente pudo haber filtrado alguna de esas fotografías. Yo le reitero, apelaría también a la garantía de audiencia que todos tienen, de tal manera que yo les pediría que esperemos a que se tramite ese procedimiento que tiene que hacer la Comisión de Derechos Humanos. No quiere decir que porque esta mañana o ayer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos afirmó que se violó un principio de presunción de inocencia y que va a iniciar una queja de oficio en contra de la autoridad municipal, no quiere decir que ella tiene la razón y que va a poder emitir la recomendación correspondiente, porque todavía falta que la autoridad municipal le conteste. Igual nosotros, si en un momento dado me llega alguna solicitud de información de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o alguna autoridad que me llegue a reclamar, espérenme que le conteste, y ya que le conteste y que resuelva la Comisión de Derechos Humanos o quien corresponda, y además que se dicte una resolución en última instancia, porque también hay una siguiente instancia que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces ya nos podemos sentar a platicar aquí, ya nos podrán decir, oye, ¿por qué indebidamente lo hicieron? Vamos empezando. Es un procedimiento en donde hay garantía de audiencia, a quienes se le acuse tienen derecho a defenderse. Entonces yo pediría que que esperemos a que haya una contestación ante un señalamiento que pueda existir en contra de esa página. Brisa Bertano. Gracias. Con esto de que van empezando, pues ya tienen un año, mañana va a cumplir un año de la administración de la licenciada Claudia Pavlovich. ¿Qué cuentas va a entregar el procurador del Estado en este primer año? ¿Va a seguir en el gabinete como procurador? ¿Tiene algún cambio por ahí? ¿Cuál es su checklist? ¿Alguien? Okay. Bueno, son varias preguntas, ¿no? Me llama la atención lo que dice de que si voy a seguir de procurador. No, pues eso se lo tiene que preguntar a la señora gobernadora, ¿no? Eso se lo corresponde yo cuando ella decida o considere que ya es el momento en el que yo no continúe, pues yo soy un empleado de ella, así que es una decisión que le corresponde a ella. Y en cuanto a la rendición de cuentas, bueno, pues si tienen tiempo les puedo explicar aquí un buen rato las acciones que hemos realizado desde que llegamos hasta este momento. Digo, yo sé que no es una pregunta sembrada, pero aquí traigo no venía preparado, pero dije yo, a lo mejor me preguntan algunas cosas, ¿no? Entonces, en principio yo les pudiera decir que podemos hablar de cuestiones concretas. Una de ellas, pues, aun cuando no es exclusivo de la Procuraduría General de Justicia, un tema que ustedes saben que puede escucharse en este momento como algo ligero o algo sencillo, pero cuando nosotros recién llegamos, bueno, pues estábamos en el último lugar en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Si recuerdan también, hacía un mes antes de que llegáramos, el señor Alejandro Martí a nivel nacional había expresado en un evento con el señor presidente de la República que para él era una burla, una vergüenza que el Estado de Sonora se encontrara en el último lugar en su implementación. La Procuraduría General de Justicia viene siendo el eje en la implementación de ese nuevo sistema, por lo que les acabo de explicar hace un momento, y estábamos en cero y sin recursos. Entonces tuvimos, creo yo, o tuvo el tino, la señora gobernadora, de incorporar al doctor Raúl Guillén, académico reconocido de la Universidad de Sonora, para su implementación, pero la Procuraduría como institución era en la que se tenía que poner más atención
por lo que les acabo de explicar, de que si no funciona efectivamente como tamiz o como filtro o hace su trabajo de manera correcta, el nuevo sistema de justicia penal se colapsa. Se instalaron los centros de atención temprana en los 8 distritos judiciales. No sé si han tenido oportunidad alguno de ustedes. Se hizo de manera muy digna aquí en Hermosillo, en lo que es el edificio El Domo, el centro de atención temprana, que ha venido funcionando muy bien. Ahora fíjense qué paradójico. Ha funcionado también que un muy alto porcentaje de esos conflictos que se presentan por robos, etcétera, ahí se concilian. Y entonces, pues sí, el responsable del delito pues no entra a la cárcel porque hubo un acuerdo reparatorio, pero ha habido un altísimo porcentaje de éxito en ese centro de atención temprana. Igual en los otros municipios, en los otros distritos en donde está trabajando. Un trabajo verdaderamente titánico, no lo decimos nosotros, lo dijo la doctora María de los Ángeles Romó cuando vino a hacer una revisión, y ella lo dijo de manera expresa. Yo estoy asombrada no solamente de que hayan terminado en tiempo y forma la implementación aquí en Sonora, sino también de la calidad con la que se encuentra prestando el servicio, y muy en particular en estos centros de atención temprana que dependen de la Procuraduría General de Justicia. Otra parte, cuando y ustedes me lo podrán aquí cuestionar, abiertamente, tienen toda la apertura para hacerlo. Yo tenía mucha preocupación, yo vengo del otro lado del escritorio, por la situación de moralidad al interior de la Procuraduría General de Justicia, en las agencias del Ministerio Público. Y yo inicié ahí una cosa que le llamamos la regeneración moral de la Procuración de Justicia. De inmediato pues empezamos a remover agentes del Ministerio Público, sustituirlos por mujeres. Llevamos más de 20, 25 y muchos de ellos sujetos a proceso, algunos penal y otros de materia administrativa. Y todos nuestros agentes del Ministerio Público tienen la indicación muy precisa de que no vamos a tolerar prácticas o malas prácticas en las agencias del Ministerio Público. Es una situación muy, muy sentida. Eso es en cuanto a la operación, y sería muy largo platicarles, pero también quisiera comentarles de manera muy rápida, como casos mediáticos. Hemos resuelto muchísimos que no son mediáticos, pero hay casos mediáticos que son ilustrativos y que sí quisiera recordárselos. Primero, cuando nosotros recién llegamos, ustedes hacen memoria, recordarán el caso de la maestra de la Universidad Estatal de Sonora. Un día o 2 días antes de que nosotros entráramos en esta administración, la habían asesinado de manera brutal en su domicilio aquí en Hermosillo. Tuvimos el reclamo inmediato de los miembros del sindicato de la universidad. Nuestros investigadores se abocaron, nuestra policía estatal investigadora, y a la semana se resolvió. Nosotros no nos conformamos con solamente detener a los responsables, sino que además pedimos a las víctimas que nos manifiesten si están conformes, si consideran que esa persona sí fue responsable en la comisión del delito. Y así sucedió con esta persona. Posteriormente vino en Ciudad Obregón el asesinato de aquella empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también fue un caso muy sentido para la comunidad de Ciudad Obregón. También, a la semana y media, 2 semanas, lo pudimos esclarecer, y el responsable igual se encuentra encerrado, como se encuentra encerrado también el de la maestra ahí de la Universidad Estatal de Sonora. Igual pues les puedo platicar el caso del, no sé si ustedes se acuerdan del payaso Tony Tambor, que pues lo golpearon. Él estuvo en muchos medios, detuvimos a los responsables, los encerramos y se mantienen ellos encerrados. Y se lo voy a decir algunos aquí ejemplos. Está también el caso de la señora de la colonia Pimentel. También se le detuvo al responsable, se le dictó auto de vinculación al proceso, y ahí se encuentra ahorita en este momento encerrado. Ya les platico del caso de la violación en la costa de Hermosillo con la niña Citlali, en donde también detuvimos al responsable, se encuentra también encerrado.
la semana hace 10-15 días, ustedes pueden recordar el caso del violador de Las Quintas. Ese mismo día se le detuvo, la misma víctima lo reconoció como el responsable, se le vinculó a proceso, inclusive agregamos ahí el delito de feminicidio en grado de tentativa y está sujeto a proceso en este momento por ese delito. Y bueno, había una señora prestamista también que pobrecita también la asesinaron. Y bueno, pues así me puedo ir, sería un largo informe decir de los casos mediáticos que nosotros hemos ido resolviendo, que los tenemos encerrados a los responsables, que hay muchísimos casos más que no son mediáticos, pero que también con las limitaciones que tenemos seguimos resolviendo, y eso es lo que hemos hecho hasta esta época, hasta esta fecha, aunque hay muchas cosas más que hemos realizado que no me tengo en la mente, pero adicionalmente tenemos todavía proyectos para dignificar la Procuraduría, para dignificarla en su infraestructura, en las percepciones de nuestros elementos y además en el equipamiento. Entonces, pues no quisiera extender más porque los voy a enfadar, pero si me quieren hacer preguntas, pues yo aquí pues soy un libro abierto, ¿no? Gilberto Almeida. Gracias, señor procurador. Todos entendemos a la Procuraduría, vaya la redundancia, como la entidad que procura la justicia, que es la representante de la víctima en los juicios que se van a llevar bajo el nuevo sistema. Sin embargo, bajo este nuevo sistema parece ser que el victimario tiene más garantías que la víctima en sí. En ese sentido, procurador, esperarse 2 años para ver cómo funciona, para ver cómo va, parece ser mucho tiempo. Van apenas unos meses y las reacciones pues, no son muy favorables en cuanto a la forma de la aplicación de las nuevas leyes, de las reformas que dan las nuevas leyes. Como Procuraduría, ¿van a hacer algo al respecto? ¿Procurar que diputados, senadores hagan algo para que echen atrás algunas reformas o para que reconsideren otras o para que metan nuevas leyes? Y en ese sentido, procurador, también preguntarle si acaso tienen que seguir las cosas como van con el nuevo sistema de justicia penal. ¿Usted considera que va a tener un éxito ante la ciudadanía como tal, como un nuevo sistema de justicia? Yo les voy a confesar, miren, yo tenía pues aproximadamente 20 años lidiando con el sistema tradicional. Entonces imagínense que de repente me dicen, oye, todo lo que estudiaste y todo lo que has practicado, pues eso ya no es. Hay que volver a estudiar y hay que iniciar con un nuevo procedimiento. Entonces llega así una natural resistencia de abogados, pero ya ha ido, y sí les digo en ocasiones, dice, híjole, ¿por qué no este asunto se hubiera podido tramitar conforme al sistema tradicional, en donde ya conocíamos pues las reglas, etcétera, cómo operar? Pero a medida que hemos venido interiorizándonos en el nuevo sistema, creo yo que sí tiene muchas bondades. Y ahorita lo comentaba sobre los beneficios que tiene la víctima. Y ya sabíamos que anteriormente el imputado o el inculpado tenía una gran cantidad de beneficios y de derechos, y las comisiones de derechos humanos pues en gran parte se dedicaban a proteger, porque así estaban las disposiciones en la ley, a proteger en gran parte al inculpado. Pero ahora se da un gran énfasis para darle equilibrio y que la víctima también tenga una serie de beneficios. Inclusive, bueno, establece que tiene un asesor jurídico adicional, así como el imputado tiene a su defensor público, también ahora la víctima tiene a su asesor jurídico y tiene una serie de beneficios de protección. La Procuraduría ahora ya no nomás se enfoca en la persecución e investigación de los delitos, sino también en la protección muy en particular de la víctima. Entonces, yo considero que sí tiene, así como tiene ciertas situaciones a las que no nos acostumbramos y que de momento consideramos que son injustas, también considero que tiene muchas figuras que nos dan beneficios y que sí nos van a
permitir llegar a esa meta de la cual habla nuestra Constitución, en cuanto a que tenemos que lograr una justicia pronta y expedita. Y eso ya lo vimos, la prueba ya la tuvimos en un robo a casa. Bueno, lo tenemos a diario al momento de que se celebran esos acuerdos reparatorios y en donde el ofendido se siente satisfecho con el acuerdo reparatorio al que llegó de parte del imputado, es decir, le repararon el daño, etc. Pero adicionalmente, no sé si algunos de ustedes estuvieron presentes, pero ya se llevó a cabo el primer juicio oral por un robo a robo a casa habitación precisamente, un juicio que duró ahí aproximadamente 5 o 6 meses totalmente, y hubiera durado 3 años en el sistema tradicional. Entonces sí, y además permite que todas esas audiencias se lleven a la vista de todos. Ya no es que el juez encerrado en su oficina esté revisando el expediente y que las partes que intervienen no tengan conocimiento de qué es lo que está sucediendo. Ahora los medios de comunicación, las partes, ustedes pueden acudir a diario allá a las salas de oralidad, en donde se llevan a cabo las audiencias iniciales, en su momento se llevarán más audiencias de juicio y a la vista de todos podremos ver cómo el juez dicta su sentencia de manera transparente, como se dice, con una justicia con rostro. Entonces, hay pros y contras. Al final el balance es que hay más pros que contras, pero esos contras también estoy seguro que vamos a irlos ajustando con el transcurso del tiempo para irlo mejorando. Claro que es perfectible y tenemos nosotros unas 2 veces al año en lo que a mí corresponde la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en donde nos reunimos los procuradores, hacemos nuestras observaciones, hacemos nuestras peticiones, nuestras sugerencias y muchas de ellas sí se van tomando en cuenta. Entonces yo creo que es un cambio cultural que al tiempo sí va a redundar en beneficio de la procuración y de la administración de justicia. Imagínense, si el Código de Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos Civiles actuales que tenemos en Sonora, provienen desde 1940 y tantos, y todavía hasta la fecha hay artículos en los que todavía no nos ponemos de acuerdo en su interpretación. ¿Qué podemos esperar de un Código Nacional de Procedimientos Penales que apenas el 18 de junio entró en vigor? O sea, tenemos que saber que por lo menos unos 2 años más vamos a estar discutiendo sobre la interpretación de algunos artículos, y yo creo, por lo que he escuchado por algunos expertos, que por lo menos va a tardar unos 10 años para que nos podamos más o menos asentar, tanto los operadores como los ciudadanos, en su aplicación y en su funcionamiento. Pero sí me reitero, yo sí estoy convencido de que al final va a ser de beneficio para todos, sobre todo porque nos va a permitir lograr una justicia pronta y expedita y sobre todo transparente y con rostro. Michelle Rivera.